Me llamo Adelaida Vargas y a mis 70 años he aprendido que el dolor rara vez llega solo. Camina de la mano con la humillación, con el silencio, con las miradas de quienes creen conocer tu historia. La tarde en que se leyó el testamento de mi esposo, me senté en una larga mesa de caoba en el Club Campestre de Querétaro, aún con el vestido negro que elegí para el funeral de Antonio. El aire olía ligeramente a tabaco y cera de limón. Mis manos temblaban en mi regazo, pero no solo por la pena. El abogado, el señor Morales, carraspeó y comenzó a leer. Su voz resonó en la sala de paneles de madera cada sílaba, golpeando como un martillo. A mi hijo Mauricio Vargas. Las palabras se desbordaron en un río de escrituras, de propiedades, carteras, de inversiones, y el control de Transportes Vargas, la empresa que Antonio había construido desde los muelles de su padre. Mauricio, mi único hijo, se enderezó en su silla. A sus 45 años, con el cabello perfectamente cortado y el traje tan ajustado que parecía cosido sobre él, tomó la mano de Verónica. Ella respondió con un apretón su pulsera de diamantes reflejando la luz. Su sonrisa era de esas que esconden triunfo detrás de la compasión. Casi podía escucharla susurrarle: «Todo es nuestro ahora». No hubo aplausos, pero sí un murmullo de aprobación. Una tos por aquí, un susurro por allá. La gente se inclinó hacia Mauricio como si la gravedad misma los jalara. Mantuve la vista fija en la mesa, aferrándome a la idea de que Antonio habría dejado algo para mí, algo reservado, tras 50 años de matrimonio. Y a mi esposa Adelaida Vargas, continuó Morales con la voz baja, casi disculpándose. Dejo esto. Deslizó un sobre blanco por la mesa. Sus bordes estaban gastados, el papel suave por el manejo. Mi nombre estaba escrito en la letra familiar de Antonio, temblorosa al final. Sentí todas las miradas sobre mí al alcanzarlo. La garganta se me cerró, las palmas húmedas. Dentro no había llave, ni escritura, ni carta de consuelo. Solo un papel doblado, un boleto de avión de ida. De Querétaro a Roma. Salida en 48 horas. Por un instante silencio. Luego Esteban, el primo de Mauricio, soltó una risita. Verónica dejó escapar una risa suave que cubrió rápido con su mano perfectamente cuidada. Alguien susurró: ¿Un viaje? Eso es todo, y otro rió. El sonido se extendió por la mesa como un aplauso cruel. Mauricio se recostó con los labios curvados en algo que no era del todo una sonrisa, pero casi. Bueno, dijo con ligereza. Al menos tendrás unas vacaciones, mamá. El calor me subió al rostro. Quise hablar, exigir una explicación, pero las palabras se enredaron en mi pecho. Doblé el boleto con cuidado. Lo guardé en el sobre y cerré la mano alrededor como si pudiera desvanecerse si lo soltaba. La reunión terminó con felicitaciones para Mauricio, más apretones de manos que condolencias. Salí al aire fresco de octubre con la cabeza en alto, aunque por dentro me rompía. Mi hijo había heredado un reino, y a mí me habían dado un sobre arrugado y las risas de desconocidos. Esa noche sola en mi casa silenciosa puse el sobre en la mesa de la cocina. Su presencia llenaba la casa habitación más que la ausencia de Antonio. El boleto esperaba dentro paciente, y aunque aún no sabía por qué sentía que mi vida no había terminado de reescribirse. El taxi me dejó en la esquina de la calle Hidalgo, donde las rejas de hierro aún llevaban las iniciales de Antonio. Había vivido en esa casa colonial por casi 50 años, pero al cruzar la puerta esa tarde, sentí como si entrara en un museo ajeno. El aire estaba demasiado quieto. Puse mi bolso en la mesa del vestíbulo junto a un jarrón de cristal donde Antonio guardaba sus gemelos. El polvo se adhería al borde, atrapando la luz tenue del candelabro. El sobre seguía apretado en mi mano. Pensé en dejarlo en el jarrón como si no fuera más que una curiosidad. En cambio lo guardé en mi bolsillo. La sala estaba como la dejé esa mañana, pero más vacía de alguna manera. El sillón junto a la ventana, el sillón de Antonio, estaba rígido con un libro abierto boca abajo en la mesita. Estaba a medio leer un tomo pesado sobre rutas marítimas de esos que fingía leer, pero donde solía quedarse dormido.
Toqué el lomo y retiré la mano rápido. Recorrí las habitaciones, cada una cargando el eco de otra vida. La mesa del comedor donde alguna vez organizamos cenas para ejecutivos de transporte ahora brillaba sin uso. El piano en el salón no se había abierto desde que Mauricio era niño, cuando lo sobornaba con dulces para que practicara escalas. Arriba el dormitorio principal olía a... Los recuerdos llegaron entonces, cuando Transportes Vargas apenas era un sueño. Antonio y yo contábamos cada peso en esa misma mesa de la cocina, planeando cómo pagar las facturas. Luego vino el éxito, los contratos, los barcos que llevaban el nombre Vargas por los mares. Y Mauricio, mi dulce y terco niño, creció bajo la sombra de esa riqueza. Antonio nunca lo dejó batallar. Una ventana rota en la escuela, y en lugar de castigarlo, Antonio pagó las reparaciones y alabó su audacia. Una calificación reprobada y un tutor aparecía la semana siguiente. Incluso las deudas universitarias de los amigos de Mauricio fueron saldadas en silencio por Antonio, quien lo llamó enseñar lealtad. Lo que enseñó, en cambio, fue que las consecuencias eran para otros. Recordé la primera vez que intenté disciplinar a Mauricio. Tenía 12 años, lo pillé mintiendo sobre una pelea. Lo mandé a su cuarto sin cenar. Antonio llegó tarde esa noche, se aflojó la corbata y llevó una bandeja de comida escaleras arriba, sonriendo como si rescatara a su hijo de una crueldad. Desde entonces, Mauricio me vio no como su madre, sino como un obstáculo que sortear. Ahora la casa que alguna vez nos cobijó a todos se sentía ajena. Los retratos en la pared mostraban una familia pulida para las apariencias, no para la verdad. Los pisos relucían, pero el calor se había filtrado hace tiempo. Me hundí en el borde del sofá con el sobre presionando mi costado como una pregunta que no estaba lista para responder. A través de las ventanas altas, las luces de la plaza de armas brillaban suavemente. Los turistas pasearían bajo los laureles maravillados por el encanto de Querétaro, sin saber que dentro de esta casa una mujer revolvía las cenizas de un matrimonio y los fracasos de una familia. Cerré los ojos escuchando el vacío. Por primera vez en décadas no me sentía en casa, sino fuera de lugar, como una invitada en mi propia vida. A la mañana siguiente la luz se derramó sobre la mesa de la cocina donde había dejado el sobre. Las ventanas del comedor captaban la luz de tal modo que un rayo estrecho iluminaba el papel como un reflector. Me senté allí con mi bata, el café. Las noticias ya habían corrido por Querétaro. 2 vecinas llamaron antes del mediodía con voces cargadas de simpatía y curiosidad. Adelaida, deberías impugnar el testamento, insistió una. El abogado de Antonio debió ser presionado. Ningún juez lo permitiría. Otra amiga de la parroquia me dio el nombre de un abogado conocido por casos complicados de herencias. Tienes a la gente de tu lado, prometió. Les agradecí, pero la idea de arrastrar a mi hijo a un juzgado me revolvía el estómago. La humillación del día anterior ya había sido más de lo que podía soportar. Pararme frente a un juez, dejar que los reporteros anotaran cada fractura de mi familia, no. Había vivido lo suficiente para saber que la justicia en público rara vez se siente como justicia. En cambio, tomé el boleto otra vez. El papel se sentía suave en los bordes, gastado, de una manera que sugería que había sido tocado, doblado, guardado, tal vez escondido durante años. La fecha impresa era reciente, pero en una esquina casi invisible, Antonio había escrito algo de su puño y letra. 3 números y un guión. 1. Ese año... Tracé la tinta desvaída con el pulgar. Me levanté y caminé hacia la ventana. Afuera los jacarandás en la plaza se mecían con una brisa suave. Los turistas tomaban fotos de la fuente, sus risas subiendo por la ventana abierta. Me di cuenta con un dolor agudo que mi propia risa se había perdido hace mucho, guardada con aquellas promesas tempranas. Por la tarde saqué una maleta del ático. Las ruedas chirriaban al rodarla al dormitorio. Mi vecina Clara me vio por las persianas abiertas y llamó para preguntar a dónde iba.
Solo le dije que tenía asuntos que atender, y ella chasqueó la lengua como hacen las mujeres cuando presienten un secreto. Al doblar blusas en la maleta, dudé frente al tocador de Antonio. Sus corbatas seguían colgadas en filas ordenadas intactas desde el funeral. Deslicé una en mi bolsa, no porque la necesitara, sino porque el aroma de su loción persistía débilmente en la seda. Me recordaría que para bien o para mal, este viaje nos pertenecía y que se quedasen a ambos. Esa noche revisé mi cuenta bancaria. Tras los gastos del funeral y las facturas interminables, tenía lo suficiente para una vida modesta en Querétaro, nada más. El boleto me llevaría al otro lado del océano, pero también me costaría días fuera del trabajo, días que no podía permitirme fácilmente. Aún así, al sentarme en la mesa de la cocina con la corbata de Antonio en mi regazo y el sobre frente a mí, sentí algo moverse que no había sentido en años, la certeza de que tal vez la vida no había terminado conmigo. Volví a guardar el boleto en el sobre y lo sellé como si aceptara una invitación. A pesar de todos sus defectos, Antonio nunca me hacía nada sin calcular. Tal vez este era su último movimiento y lo había guardado para mí. La maleta esperaba junto a la puerta. Mañana pediría un taxi al aeropuerto. El taxi me dejó en el aeropuerto de Querétaro justo después del amanecer, con el boleto doblado cuidadosamente en mi bolso. Para cuando encontré mi puerta de embarque en el aeropuerto Benito Juárez para el tramo transatlántico, el peso de lo que estaba haciendo me apretaba tanto como la multitud a mi alrededor. Tenía 70 años subiendo sola a un avión rumbo a Roma, aferrando un sobre que me había convertido en objeto de burla en una sala. El anuncio de embarque me impulsó hacia adelante. Me mezclé con los demás pasajeros, la maleta rodando detrás de mí. El número de asiento en mi pase de abordar, 32B, era exactamente lo que esperaba. Turista, fila del medio, Me acomodé en el espacio estrecho con las rodillas rozando el asiento de adelante, antes de abrocharme el cinturón. A mi izquierda, un joven con audífonos ya tenía la capucha puesta, una pared entre él y el mundo. A mi derecha, una mujer con un pequeño en su regazo se desbordaba en mi reposabrazos con resignación cansada. El olor a desinfectante se mezclaba con el café que se preparaba en algún lugar al frente, y arriba el ventilador siseaba con un chorro constante de aire frío. Cuando los motores rugieron y el avión despegó, presioné mi mano contra el reposabrazos, sintiendo la vibración del ascenso. Las casas abajo se encogieron en cajas de juguete, el río brillando como una hebra de papel aluminio. Deberíase haber estado aterrorizada. En cambio, sentí una calma extraña. Tal vez porque todo lo familiar, mi casa, mi hijo, incluso los secos huecos de Antonio. La voz de Antonio. Pensé en los años que trabajé turnos dobles en el Hospital Ángeles, llegando a casa con un niño ya dormido, sus formatos escolares, sin firmar en la encimera. Las necesidades de Mauricio siempre parecían superar mis manos. Cuando la empresa reclamaba el tiempo de Antonio, era yo quien cargaba con el resto, preparando lonches, secando lágrimas, equilibrando chequeras. Había noches en que me sentaba en la mesa de la cocina, aún con el uniforme, con los pies hinchados, viendo a Antonio servirse un whisky en el estudio, la puerta entreabierta entre nosotros. Mis sacrificios eran invisibles porque no dejaban un libro de cuentas atrás. Los asistentes de vuelo empujaron carritos por el pasillo traqueteando con vasos de plástico y comidas envueltas en papel aluminio. Acepté un vaso de agua a su superficie temblando con cada turbulencia. El pequeño a mi lado gimoteó y su madre lo acomodó suavemente murmurando una nana en español. Envidié la intimidad simple de ese momento, dar y recibir cuidados sin cálculos. Me recosté ajustando la almohada rígida detrás de mi cuello. Las luces de la cabina se atenuaron aunque el brillo de las pantallas iluminaba rostros en azul. Abrí el sobre otra vez alisando el boleto contra mi regazo. Roma. La palabra se sentía extraña en mi lengua, pero Antonio la había elegido escrito.
La fecha en ella me la había confiado. El avión avanzó en la oscuridad y cerré los ojos. En algún lugar adelante, en otro continente, esperaba otra humillación, o la verdad que Antonio nunca expresó en vida. De cualquier manera, ya había dejado atrás a la mujer que tragaba su orgullo en silencio. Cuando las ruedas tocaron la pista en Fiumicino, todo mi cuerpo dolía por las horas de inmovilidad. El joven de la capucha a mi lado se estiró y bostezó sin decir palabra, mientras la madre con el pequeño susurraba ánimos al recoger sus cosas. Aferré el sobre en mi bolso como si fuera mi único ancla. La fila para la aduana avanzaba a trompicones, un mar de acentos y niños inquietos, con las luces fluorescentes zumbando arriba. Respondí a las preguntas del oficial, con palabras entrecortadas, motivo del viaje, duración de la estancia, sintiéndome tonta por no haber preparado una explicación más allá de personal. Él selló mi pasaporte, me lo devolvió y me dejó pasar. Así sin más, estaba en Italia, sin plan, sin hotel y sin idea de por qué mi esposo me había enviado aquí. El vestíbulo de llegadas era un torbellino de reencuentros. Familias se abrazaban con lágrimas, viajeros de negocios pasaban con teléfonos pegados a la oreja, turistas aferraban guías y miraban boquiabiertos los letreros. Me dejé llevar por la corriente hasta que casi lo paso por alto un cartel blanco y nítido contra el movimiento, con mi nombre en letras negras: Adelaida Vargas. Me congelé. El hombre que lo sostenía tendría unos 50 y tantos, delgado, con piel curtida por el sol. Su traje oscuro estaba planchado, aunque la corbata estaba un poco torcida, como si se la hubiera puesto a prisa. Sus ojos buscaron en la multitud hasta que me encontraron, y sonrió con alivio. «¿Señora Vargas?», preguntó con un acento cantado. «Sí», logré decir con la garganta seca. Inclinó la cabeza cortésmente y tomó el asa de mi maleta antes de que pudiera protestar. «Me llamo Leonardo. Estoy aquí para llevarla». Lo seguí atónita mientras me guiaba por puertas corredizas hacia la cálida tarde romana. El aire traía una mezcla de escape y algo más dulce, quizá romero, flotando desde los cafés al aire libre más allá de la acera. Leonardo abrió la puerta trasera de un sedán Mercedes negro y dudé antes de deslizarme en el asiento de cuero. Una vez en marcha, la ciudad pasó como un borrón: tejados de terracota, motos zigzagueando sin cuidado, ropa colgada entre balcones. Observé en silencio mi mente luchando por entender qué estaba pasando. Antonio no solo me había enviado un boleto, había arreglado esto. «¿Conocías a mi esposo?», pregunté finalmente. Leonardo asintió mirándome por el retrovisor. «Por muchos años. Lo llevé cuando venía aquí». Las palabras cayeron como piedras en mi pecho. «¿Venía aquí? ¿Quieres decir que visitaba Italia regularmente cada septiembre?». «Una semana. Siempre solo». Me giré hacia la ventana aferrando la manija de la puerta como si el auto pudiera arrojarme al caos del tráfico romano. Antonio nunca mencionó esos viajes. Cada septiembre me decía que estaba ocupado con juntas en Nueva York, las que aprendí a no cuestionar. Leonardo nos llevó al norte. Las carreteras se ensancharon mientras la ciudad se diluía en extensiones de olivares y campos dorados por la luz de la tarde. Mi pulso se aceleraba con cada kilómetro. La verdad ya no estaba enterrada en libros de cuentas o susurros, se desplegaba en el camino adelante, llevada por la certeza de un conductor que había conocido a mi esposo, de maneras que yo no. Las puertas de la villa aparecieron al final de un largo camino, bordeado de cipreses, rejas de hierro, abriéndose como si me esperaran. El auto avanzó, la grava crujiendo bajo las llantas, y me enderecé preparándome. Mi nombre estaba en ese cartel por una razón, y ahora estaba a punto de descubrir qué significaba. Las rejas de hierro rechinaron al abrirse, revelando un camino flanqueado por cipreses tan altos que parecían rozar el cielo. La grava crujió bajo las llantas del Mercedes mientras Leonardo conducía. Mi pecho se apretó. La casa que apareció no era una casa, sino una villa, 3 pisos de piedra color miel, sus ventanas captando el último rubor de la luz vespertina.
Terrazas se desplegaban a Kempwood Safetá a ambos lados como brazos abiertos, y más allá, viñas se extendían por las colinas en filas verdes precisas. Me incliné hacia adelante con las manos entrelazadas, el pulso retumbando en mis oídos. Antonio nunca se habló de este lugar. Ni una vez en 50 años de matrimonio. El auto se detuvo frente a puertas talladas en madera tan oscura que parecía hierro. Se abrieron antes de que pudiera alcanzar la manija. Una mujer mayor estaba enmarcada en el arco, su cabello plateado, recogido con pulcritud, su figura recta a pesar de los años. A su lado un hombre más joven de unos 30 y tantos en mangas de camisa, con una postura deferente y ojos alerta. Leonardo corrió a mi puerta ofreciendo su mano mientras pisaba la grava. Mis rodillas temblaron por el largo vuelo, pero el orgullo enderezó mi espalda. El aire olía a tierra y romero, a algo eterno. Los ojos de la mujer brillaron al avanzar. Su rostro estaba surcado, pero su mirada tenía una claridad penetrante. Se detuvo a un paso de mí con las manos temblando a los costados, como si extenderlas rompiera algún hechizo. Leonardo carraspeó suavemente como para anclar el momento. Luego, en un español mesurado, dijo las 6 palabras que quebraron el mundo que creía conocer. Tu esposo lo guardó todo para ti. El aire se me escapó. Busqué en su rostro ironía, algún error cruel. Pero la expresión de Leonardo era firme, respetuosa. La mujer dio un paso más, y su voz, tocada por un leve acento italiano, fue baja pero segura. Adelaida dijo como si hubiera pronunciado mi nombre en silencio. Durante años. Mis dedos se cerraron en la correa de mi bolso. «¿Quién eres tú?», susurré. «Soy Isabel», respondió simplemente. Sin apellido, sin explicación, solo certeza. El hombre joven, su ayudante, supuse. Inclinó la cabeza cortésmente, pero su presencia se sentía secundaria frente a ella. Isabel era el eje alrededor del cual giraba la villa. Isabel señaló hacia la puerta. «Por favor, pasa. Debes estar cansada». Me quedé clavada en la grava con la mente girando. Antonio, meticuloso en cada detalle que había trazado nuestras vidas con libros de cuentas y contratos, había ocultado esto. Una villa. Una mujer que sabía mi nombre. Una frase que implicaba que había planeado para mí, no que me había olvidado. La humillación me había aplastado en el funeral, pero aquí de pie sentí algo más alzarse, una mezcla peligrosa de enojo y esperanza frágil. Leonardo tocó mi maleta. «Señora Vargas, todo está preparado para usted». Él dejó instrucciones. Dejé que me guiaran por los escalones. Las puertas se cerraron con un susurro sellando el mundo que había conocido. El vestíbulo olía ligeramente a cera y lavanda. Cuadros al óleo miraban desde las paredes rostros desconocidos, pintados en trazos de color y sombra. Mis zapatos resonaron en el piso de mármol mientras Isabel me llevaba a Riositz a una sala bañada en el oro del atardecer. Ella puso una mano en mi brazo, con un agarre sorprendentemente firme. «Hay mucho que contar», dijo. Sus ojos buscaron los míos casi suplicando. «Y mucho que siempre fue tuyo». Me hundí en la silla más cercana con las manos temblando en mi regazo. Por primera vez desde que se leyó el testamento, no me sentía descartada. Sentía que un telón se había levantado revelando un escenario preparado hace mucho, y yo, sin saberlo, acababa de entrar en mi turno. La sala brillaba con la luz tardía filtrándose por cortinas de encaje. El aire estaba cargado con el aroma de madera pulida y aceite de limón. Me senté al borde de un sillón de terciopelo rígida con mi maleta a mis pies. Isabel se movía con una seguridad silenciosa sirviendo agua en un vaso y colocándolo frente a mí. Mi garganta estaba demasiado cerrada para beber. Una puerta se abrió y entró otro hombre serio y delgado, con una carpeta de cuero bajo el brazo. Su traje gris era elegante, pero no ostentoso, con los zapatos ligeramente desgastados en las puntas. Inclinó la cabeza ligeramente. «Soy el señor Carvajal», dijo en un español cuidadoso. «El notario. Su esposo me pidió que la encontrara aquí». Aferré los brazos del sillón. «Mi esposo». Las palabras sonaban extrañas en este lugar como si pertenecieran a un desconocido.
Carvajal se sentó frente a mí y abrió la carpeta deslizando un montón de documentos sobre la mesa baja. A su lado el joven ayudante de antes. Su nombre supe, era Mateo. Permanecía en silencio con las manos cruzadas, los ojos bajos. «Estas son escrituras, contratos y estados financieros», explicó Carvajal tocando el montón. «Todos registrados a su nombre. Villa Monturia, los viñedos circundantes, almacenes en Livorno y Nápoles. Todo separado de Transportes Vargas en México». Parpadeé. «A mi nombre sí. Durante muchos años. El señor Vargas hizo arreglos para protegerla. La habitación se ladeó. Durante décadas creí que el imperio de Antonio era la empresa en Querétaro, las salas de juntas y muelles, de los que Mauricio estaba tan orgulloso de heredar. Pero aquí en otro país había activos que valían más que cualquier cosa que le hubieran entregado a nuestro hijo. Negué lentamente con la cabeza. ¿Por qué lo ocultaría de mí? Isabel se sentó frente a mí con los ojos suaves, pero firmes. Tal vez es mejor que lo escuches de él. A su señal, Mateo puso una laptop pequeña en la mesa. Presionó una tecla y la pantalla cobró vida con el rostro de Antonio. Mi aliento se detuvo. Se veía más delgado de lo que recordaba el cabello más plateado, pero sus ojos, el azul afilado y calculador, se encontraron con los míos como si supiera que estaría aquí. Adelaida, su voz crepitó por los altavoces. «Si estás viendo esto, el testamento ya se leyó, y estás en la villa». Hizo una pausa tragando. «Estás enojada. Deberías estarlo. Te dejé humillada en esa mesa, y cargaré con esa culpa hasta mi último aliento. Pero lo hice porque las apariencias eran el único idioma que Mauricio entendía». Presioné una mano contra mi boca. «Le di la ilusión del poder», continuó Antonio, porque era lo único que anhelaba. «Pero las ilusiones se desmoronan. Lo que construí aquí es real. Ganancias, tierras, trabajadores que dependen de ello. Y te pertenece a ti». El ángulo de la cámara cambió ligeramente, captándolo más cerca. «Adelaida, sé que te fallé en muchas formas. Pensé que controlar era amor. Pensé que proveer era suficiente. Pero ahora veo que fuiste tú quien cargó el peso criando a nuestro hijo, trabajando noches, manteniéndonos juntos, mientras yo levantaba muros de dinero. Esta es la única manera que conocía para decir que te vi. Confié en que tú llevarías lo que importaba cuando yo me fuera». El video terminó congelándose en su rostro cansado. Mi cuerpo tembló. Enojo, dolor y una ternura extraña y dolorosa chocaron dentro de mí. Quería gritarle por los años de distancia, por el secreto, por la elección de dejarme ridiculizada en público. Y aún así, bajo la furia, había algo más, la certeza de que no me había olvidado. No me había descartado. Me había confiado de una manera en que no confió en nadie más. La habitación se nubló, mientras las lágrimas brotaban. Isabel extendió la mano por la mesa cubriendo la mía con la suya. Carvajal cerró la carpeta con suavidad, como dándome tiempo para absorber lo que se había roto y lo que se había salvado. Me quedé allí entre el antes y el después. Una mujer traicionada y protegida en el mismo aliento, insegura de cuál verdad dolía más. El silencio tras el video fue como el tañido de una campana vibrando en mis huesos. El rostro de Antonio quedó congelado en la pantalla con la boca ligeramente abierta, como si hubiera querido decir una cosa más. Aparté la mirada, incapaz de soportar verlo. Carvajal carraspeó suavemente, recordándome que no estábamos solos. Apiló los papeles con pulcritud y deslizó una carpeta más delgada hacia mí. «Este es el documento del fideicomiso, señora Vargas. Tal vez debería explicarlo». Me enderecé en la silla juntando las manos para detener su temblor. La villa y los viñedos que ha visto, los almacenes en Livorno y Nápoles, y 3 depósitos de distribución en Bari, Génova y Palermo, están bajo Monturia Holdings. Su esposo los colocó en un fideicomiso irrevocable, nombrándolas a usted como única beneficiaria. Las palabras caían pesadas una tras otra. Villa, viñedos, almacenes, depósitos.
La lista sonaba irreal, como si estuviera leyendo el inventario de un sueño. Carvajal ajustó sus lentes. Pero esto no es una herencia común. Viene con condiciones. Su esposo fue muy específico. Abrió la carpeta revelando cláusulas escritas a máquina, con la firma firme de Antonio, al pie de cada página. Primero, dijo Carvajal tocando el papel, todos los empleados actuales deben mantenerse por un mínimo de 18 meses, sin despidos, sin recortes de salario. Escribió que los medios de vida deben protegerse. Isabel, que había estado en silencio, asintió una vez con la mirada fija en mí. Las familias de este valle han trabajado la tierra por generaciones. Antonio entendía su lealtad. Segundo, continuó Carvajal, un mínimo del 40% de las ganancias anuales debe reinvertirse en operaciones actualizando equipos, mejorando viviendas para los trabajadores temporales, manteniendo los depósitos. Insistió en la sostenibilidad sobre la ganancia rápida. Intenté imaginar a Antonio escribiendo esas líneas, el mismo hombre que alguna vez le dio sermones a Mauricio sobre recortar costos para verse bien en papel. ¿Había cambiado? ¿O siempre llevó este otro lado oculto para nosotros visible solo aquí? Y tercero, dijo Carvajal con cuidado, los activos de Monturia Holdings nunca podrán usarse para cubrir deudas de Transportes Vargas o cualquier empresa relacionada. Explícitamente nada puede transferirse a Mauricio Vargas ni usarse como garantía para sus obligaciones. La exhabitación pareció encogerse. El nombre de mi hijo escrito en tinta legal bloqueado. El instinto de madre se estremeció al pensarlo, aunque otra parte de mí sentía un alivio frío e innegable. Antonio había trazado la línea que yo nunca logré marcar. Tragué con fuerza. Entonces él lo sabía. Susurré. Isabel respondió con suavidad. Vio cuánto dependía Mauricio de ustedes dos. Me dijo que quería darte libertad sin esa carga. ¡Libertad! La palabra sabía extraña. Había vivido décadas atada por expectativas de esposa, de madre, de la compañera silenciosa que suavizaba lo que otros rasgaban. Ahora Antonio se había ido y me había dejado con cadenas y llaves a la vez. Carvajal cruzó las manos. Señora no está obligada a tomar posesión. Si no se siente capaz, los fideicomisarios pueden nombrar gerentes profesionales. Pero el deseo de su esposo fue que usted guiara este legado. Guiar. A los 70 estaba cansada de seguir los planes de otros. Y aún así, al mirar los papeles, la tinta que llevaba la firma precisa y familiar de Antonio, me di cuenta de que esto no era un accidente. Él había colocado cada piedra con intención, confiando en que yo caminaría por el sendero que preparó. Mis ojos se desviaron a la ventana. Más allá de las cortinas de encaje, el viñedo brillaba en la luz que se desvanecía con las vides cargadas de fruta, esperando ser prensada en vino. Había vidas que dependían de esas vides. Futuros también. Presioné la palma contra la carpeta sintiendo el peso de algo más que dinero. Antonio había planeado con cuidado, quizá por primera vez en nuestro matrimonio conmigo en el centro. Y ahora, para bien o para mal, la responsabilidad era mía. A la mañana siguiente, Leonardo me recogió en los escalones de la villa. Una neblina aún flotaba sobre las colinas, suavizando los bordes de los cipreses. Me entregó una bufanda para protegerme del frío y abrió la puerta trasera del auto. Señora, el capataz la espera en los campos bajos, dijo. Bajamos por caminos estrechos la grava dando paso a senderos de tierra bordeados por vides cargadas de fruta. Incluso en el otoño temprano, los racimos brillaban oscuros y maduros, el aire vivo con su dulzura. Hombres y mujeres se movían entre las filas con canastas atadas a la espalda, sus risas resonando por los campos. Al final de una pendiente estaba un hombre con el rostro curtido por el sol y hombros anchos, su sombrero de paja ladeado. Cuando Leonardo me presentó, se quitó el sombrero y lo presionó contra su pecho. Señora Vargas, dijo en un español entrecortado pero cálido. Soy Enzo Capataz aquí desde que su esposo compró la tierra.
Extendí la mano, pero me sorprendió al tomarla entre las suyas callosas y ásperas contra mi piel. «Estamos felices de que haya venido», dijo simplemente. Enzo nos guió por el viñedo. Los trabajadores pausaban para saludarme con asentimientos o sonrisas breves sus canastas, ya llenándose de uvas. El olor a fruta machacada persistía en sus ropas en sus manos. Enzo explicó que muchos habían trabajado la tierra desde niños, sus padres antes que ellos. Algunas de las casitas a lo largo de la cresta pertenecían a las mismas familias, por 3 generaciones. Intenté imaginar a Antonio aquí, con las mangas remangadas escuchando los informes de Enzo. Parecía imposible, pero la evidencia me rodeaba rostros que se iluminaban al hablar de su nombre, filas de vides que llevaban la marca de una inversión cuidadosa. Enzo se detuvo frente a un pequeño edificio de piedra con puertas anchas abiertas. Dentro, tanques de acero inoxidable brillaban bajo claraboyas. El aire era fresco, zumbando ligeramente con máquinas. Una joven en overol medía niveles de azúcar de un frasco de muestra. Me notó y se enderezó rápido limpiándose las manos en un trapo. «Esta es Giulia», dijo Enzo. «Estudió química en Florencia. Su esposo insistió en que regresara y liderara nuestras pruebas». Giulia bajó la cabeza tímidamente, pero sonrió. Dijo que la ciencia era tan importante como el sol. Toqué el borde de un tanque, su metal suave bajo mis dedos. El orgullo emanaba de estas personas, no por riquezas, sino por el trabajo mismo. Esto era riqueza medida en sudor y habilidad en futuros asegurados, una cosecha a la vez. Más tarde Enzo me llevó a las casitas de los trabajadores. Niños se perseguían en los senderos de tierra, sus gritos resonando en el aire. Mujeres revolvían ollas fuera de las puertas, el aroma a ajo y tomate flotando en la brisa. Un anciano levantó su gorra al pasar y dijo en italiano: «Gracias, señora», aunque aún no había hecho nada para merecerlo. De vuelta en la villa al caer la tarde, me senté en la terraza, mirando filas de vides que se extendían hacia el horizonte. Por primera vez en días, la opresión en mi pecho se aligeró. Esto no era una ilusión construida en libros de cuentas y sumas prestadas. Era tierra, trabajo, vidas entrelazadas. Pensé en el rostro de Mauricio en la lectura del testamento, cómo se hinchó de orgullo por su herencia. Le habían dado grandeza, pero una grandeza que flotaba en números frágiles. Lo que veía aquí estaba enraizado. Respiraba. Al caer el crepúsculo, faroles se encendieron a lo largo de los senderos del viñedo, uno por uno como estrellas bajando a la tierra. Me di cuenta de que, a pesar de las fallas de Antonio, me había dejado algo que podía tocar, algo que perduraba, porque otros habían puesto su alma en ello. Cerré los ojos dejando que el aroma de uvas fermentando y humo de leña me envolviera. Y por primera vez desde el funeral, me sentí sostenida por algo más que recuerdos. Me registré en un hotel modesto en las afueras de Roma, tras el día en los viñedos. La villa tenía habitaciones para huéspedes, pero necesitaba una noche para mí, un lugar donde el aire no estuviera denso de recuerdos. La recepcionista me entregó una llave de latón y ofreció una sonrisa cortés, su español justo suficiente para confirmar los horarios del desayuno. Subí mi maleta pequeña por una escalera angosta que olía ligeramente a cera de limón y polvo, y me dejé caer en la cama sin desvestirme. Era pasada la medianoche cuando mi teléfono comenzó a sonar. Al principio pensé que era la alarma que puse para la mañana, pero la pantalla se iluminó con un nombre que no esperaba Mauricio. Lo dejé sonar 1 o 2 veces, casi convencida de ignorarlo. Luego contesté. «¿Mamá?» Su voz estalló afilada por el pánico. «¿Por qué no has contestado mis llamadas?» «Acabo de llegar», dije con cautela. «¿Qué pasa?» Todo se derramó en un torrente. Las cuentas de la empresa no eran lo que parecían. Los millones que le prometieron estaban atados a líneas de crédito, apalancadas no en efectivo. Los proveedores exigían pagos y los bancos acechaban. «Es una pesadilla», dijo con la voz subiendo. «Los auditores están destrozando los libros.
Papá, él me dejó un barco que se hunde. Me senté presionando el teléfono contra mi oído. ¿Qué quieres decir con apalancadas? Es complicado, espetó Mauricio. Pero necesito capital. Inmediato. Sé que te han dado algo. No finjas que no. Vi cómo te miró el abogado. Cerré los ojos. El recuerdo del sobre en el club campestre regresó ardiente, su sonrisa burlona, la risa de Verónica. Todo lo que tengo es lo que tu padre quiso que tuviera, dije en voz baja. Entonces, úsalo, disparó de vuelta. Transfiere los fondos. Cubre el déficit solo hasta que pase esta tormenta. No entiendes, mamá, si pierdo Transportes Vargas todo colapsa. La hacienda, el penthouse, el nombre de la familia. ¿Quieres eso en tu conciencia? Sus palabras golpearon como puños, cada una destinada a acorralarme. Podía escuchar a Verónica de fondo, su voz cortante apurándolo. Papeles crujían, una puerta se azotó. La respiración de Mauricio se volvió irregular. Eres la única que puede arreglar esto. Me lo debes. Aferré el teléfono hasta que mi mano dolió. ¿Te lo debo? La pregunta se escapó antes de que pudiera detenerla. Los recuerdos surgieron sin invitación. Antonio llevando bandejas de comidas y un niño que intenté disciplinar, deudas saldadas, en silencio, fracasos suavizados, consecuencias evitadas. No hagas esto sobre el pasado, ladró Mauricio. Se trata de sobrevivir. También de tu supervivencia. Si la empresa se hunde, ¿qué crees que pasa con el nombre Vargas? ¿Con tu reputación? El nombre Vargas. El mismo nombre del que se rieron mientras yo sostenía un boleto en las manos, reducida a nada. Miré alrededor de la habitación del hotel. Muebles simples, cortinas delgadas, ondeando en la brisa nocturna. Y me di cuenta de que ya no me importaba la reputación. Aún así, mi pecho se apretó con el instinto de madre. Su voz era tan desesperada, tan infantil bajo la furia. Quería extender la mano por el teléfono y calmarlo como cuando era pequeño y temías a las tormentas. Pero esta tormenta, lo sabía, era de su propia creación. No lo discutiré ahora, dije forzando mi tono a ser firme. Es medianoche. Hablaremos después. Mauricio maldijo por lo bajo. Si no me ayudas, mamá, todo se va. ¿Me oyes todo? La línea se cortó. Me quedé allí en la oscuridad con el teléfono pesado en la mano, escuchando el silencio que siguió. Afuera una moto pasó zumbando su motor, desvaneciéndose en la noche romana. Dentro la verdad me presionaba como un peso. La fortuna que mi hijo alardeaba no era más que un andamio, y se derrumbaba rápido. No dormí después de la llamada de Mauricio. El sonido de su voz, quebrada por el pánico y la arrogancia, resonó en mi cabeza mucho después de que la línea se cortara. Al amanecer, renuncié al descanso y me senté junto a la ventana del hotel, viendo la ciudad despertar. Motos zumbaban abajo, los vendedores levantaban sus persianas, y el olor a pan recién horneado subía un recordatorio de que la vida seguía sin importar quién perdiera su fortuna. Leonardo llegó puntualmente a las 8 como si supiera que no podría enfrentar la mañana sola. Me miró con cuidado con el ceño fruncido. ¿Hablaste con tu hijo?, preguntó, no como pregunta, sino como afirmación. Asentí. Está en problemas. Quiere dinero. Lo exige de verdad. La expresión de Leonardo no cambió, pero suspiró un sonido pesado, con algo que parecía haber esperado años para ser dicho. No es la primera vez, señora. Lo miré fijamente. ¿Qué quieres decir? Hizo un gesto para que lo siguiera al café junto al vestíbulo. Nos sentamos en una mesa pequeña donde el murmullo de los desconocidos ofrecía algo de privacidad. Pidió un expreso sin preguntarme, y cuando llegaron las tazas, cruzó las manos, casi como un sacerdote a punto de confesar. Cada septiembre, cuando tu esposo venía aquí, hablaba de tu hijo. No siempre con alegría. Me puse rígida. Antonio nunca me dijo nada. Tal vez quería protegerte, o tal vez quería proteger la imagen de tu hijo en tus ojos. Leonardo se inclinó más cerca. 2, quizás 3 veces tu esposo arregló fondos para cubrir deudas en México. Silenciosamente.
Deudas grandes, aventuras de apuestas, inversiones fallidas, no sé los detalles. Solo que el dinero salía y los documentos regresaban. El recuerdo llegó agudo y sin invitación. Antonio llegando tarde a casa con los hombros caídos, la corbata floja, oliendo a whisky. Noches en que se detenía en la puerta de nuestro dormitorio y murmuraba que estaba harto. Recordé una en particular. Mauricio tenía 25 años, recién salido de la universidad, su primer negocio, ya hundiéndose. Antonio había cerrado la puerta del estudio y dijo: «Adelaida, no puedo seguir haciendo esto. No aprende. No quiere aprender». Su voz estaba rota, casi suplicándome que estuviera de acuerdo. Pero a la mañana siguiente, los papeles en su escritorio habían desaparecido, y el asunto nunca se mencionó de nuevo. Presioné mis dedos contra mis sienes. Me prometió que pararía. Me dijo que no seguiría consintiendo hasta Mauricio. La mirada de Leonardo era firme pero amable. Tal vez por eso construyó este lugar para ti, lejos de esas demandas. Conocía su propia debilidad. Conocía el hambre de tu hijo. El expreso se enfrió sin tocarse entre nosotros. Aún podía escuchar la voz de Mauricio, furiosa, asustada, resonando contra las paredes de mi cabeza. Era mi único hijo. Lo había cunado en fiebres, besado rodillas raspadas, orado por él mientras dormía. Pero ahora su desesperación llevaba el filo agudo de la manipulación. Pensé en las condiciones del fideicomiso sin dinero, para cubrir las deudas de Transportes Vargas, sin transferencias a Mauricio. Antonio había cerrado cada puerta que Mauricio intentaría forzar. Y aún así, aquí estaba golpeando la mía. El peso de la elección me aplastaba. Enviar dinero sería traicionar el plan de Antonio, arriesgar los medios de vida de las personas que acababa de conocer en el viñedo. Negarme se sentía como dejar a mi hijo a la deriva, ahogándose en aguas de las que su padre alguna vez lo sacó. Levanté la taza al fin, bebiendo el espresso amargo. Me ancló, oscuro y afilado. Los ojos de Leonardo se suavizaron como si conociera la tormenta que rugía dentro de mí. La historia se había repetido demasiadas veces. La pregunta ahora era si continuaría el ciclo o lo rompería. Los mensajes comenzaron a llegar antes del amanecer. Mi teléfono se iluminó con notificaciones, llamadas perdidas, mensajes de voz, luego titulares de periódicos de Querétaro, reenviados por amigos. El legado Vargas en riesgo, decía uno. Otro: la viuda tiene las llaves para la supervivencia de la empresa. Abrí un enlace y vi el rostro de Verónica mirándome impecable incluso bajo el flash duro de las cámaras. Estaba en las escaleras de la sede de la empresa sosteniendo la mano de Mauricio, con una tristeza teatral. «Solo pedimos justicia», dijo a los reporteros. Antonio nunca hubiera querido a su familia dividida. Mi esposo heredó responsabilidad, no riquezas. Sin apoyo, cientos de empleos podrían perderse. Hablaba con la precisión calma de alguien que había ensayado cada línea, la nuera perfecta, presentándose como víctima de una anciana terca, aferrada al dinero. Me pintaban como desalmada, desleal a mi propia sangre. El mensaje de voz de Mauricio llegó después, su voz cargada de furia. «Si no liberas los fondos, mamá, demandaré. Lo arrastraré por los tribunales y a cada periódico hasta que todos sepan lo que estás haciendo. Te recordarán como la mujer que dejó arder a su familia mientras bebía vino en Italia». Las palabras cortaron hondo, aunque no como él quería. No era miedo lo que sentía, sino cansancio. El tipo que viene cuando reconoces la misma actuación por centésima vez. Bajé al vestíbulo del hotel, donde el zumbido de las charlas y el tintineo de las tazas ofrecían un poco de normalidad. Sentada en una mesa esquinada con un cuaderno, comencé a escribir. La carta tomó forma lentamente, mi letra firme, a pesar del temblor en mis dedos. Escribí sobre el deseo de Antonio de que el patrimonio Monturia protegiera no solo a mí, sino a las personas que trabajaban su tierra. Me comprometí a cumplir sus condiciones, mantener los empleos,
reinvertir ganancias en los viñedos y almacenes, asegurar que este legado perdurara para la comunidad que lo sostenía. Luego, con cuidado, escribí la línea que sabía que Mauricio nunca perdonaría. Estos activos no se usarán para satisfacer deudas de Transportes Vargas, ni de mi hijo Mauricio Vargas. Esta decisión es final conforme a las instrucciones escritas de Antonio Vargas. Cuando terminé, leí las palabras en voz alta. Sonaban extrañas e inevitables a la vez. Leonardo me encontró aún en la mesa. Miró las páginas, luego mi rostro. «Es sabio», dijo suavemente. «Se siente cruel», admití. «A veces», respondió, «la sabiduría y la crueldad se ven iguales». Enviamos la declaración por fax al periódico de Querétaro y por correo a las revistas comerciales que Antonio solía obsesionar. En horas la carta era pública. La respuesta fue inmediata. Algunos alabaron mi resolución llamándome valiente. Otros me acusaron de traición repitiendo las frases de Verónica. Por la noche Mauricio llamó de nuevo. Su voz se quebró de rabia. «Me destruiste. ¿Entiendes lo que has hecho? Mataste el futuro de tu propio hijo». Sostuve el teléfono lejos de mi oído mirando las laderas del viñedo, más allá de la ventana. Los trabajadores aún estaban allí bajo el sol, que se desvanecía sus siluetas firmes, sus voces resonando. Sus futuros también estaban en mis manos. Cuando hablé mi voz era calma. «No, Mauricio. Solo me negué a seguir salvándote de ti mismo». Maldijo y colgó. El silencio después fue pesado pero no vacío. Por primera vez en años sentí el contorno débil de un límite sólido e inflexible, como un muro construido piedrasita a piedra. Si me protegería o me alejaría para siempre, aún no lo sabía. Las noticias llegaron por titulares antes de que Mauricio volviera a llamar. Estaba en la biblioteca de la villa con los postigos tallados abiertos a una brisa que olía a lavanda y humo de un fuego lejano. La tableta que Leonardo puso frente a mí parpadeaba con noticias de última hora. Auditoría forense revela años de cuentas infladas en Transportes Vargas. El artículo lo exponía todo. Los ingresos se registraban meses antes, las deudas ocultas en subsidiarias. Las valuaciones infladas para impresionar a los prestamistas. Era una casa de naipes sostenida por la reputación de Antonio y la bravata de Mauricio. Ahora, bajo escrutinio, las paredes de papel se habían derrumbado. Los acreedores exigían pagos inmediatos. Las líneas de crédito de la empresa estaban congeladas. Se convocó una junta de emergencia en Querétaro. Podía imaginar la sala de juntas con paneles de roble, la misma donde Antonio alguna vez reinaba. Ahora Mauricio estaría allí acorralado. A la mañana siguiente, otro titular apareció. Mauricio Vargas expulsado como director general. La junta había votado unánimemente. Su renuncia fue efectiva de inmediato. Sin indemnización, sin fanfarrias, solo unas líneas en la sección de negocios. Mi teléfono vibró con mensajes de amigos en Querétaro. Algunos eran compasivos, otros apenas disimulaban su satisfacción. Ya era hora, decía un texto. Nunca fue Antonio. Pensé en mi hijo sentado solo en su oficina con las persianas cerradas, el nombre de la familia arrancado del letrero en su escritorio. A pesar de toda su arrogancia, Mauricio había construido su identidad en ese título. Sin él, ¿qué quedaba? Las consecuencias se extendieron rápido. La hacienda fuera de la ciudad. Alguna vez el escenario de los almuerzos benéficos de Verónica fue puesta en subasta. El penthouse en Polanco le siguió. Ambos estaban hipotecados más allá de lo razonable, la ilusión de riqueza financiada por deudas. Recordé la sonrisa engreída de Mauricio el día que se leyó el testamento, sus dedos apretando la mano de Verónica como si ya hubiera conquistado el mundo. Ahora esas manos estarían vacías. Verónica también hizo su movimiento. Aparecieron fotos de ella en almuerzos, sin su anillo de boda, su brazo entrelazado con el de un banquero cuyo nombre no reconocí. En Querétaro el chisme se extendía más rápido que el fuego por la hierba seca.
Ella se había casado con el nombre Vargas, y cuando ya no le compró estatus, lo desechó como un vestido pasado de moda. Leonardo me encontró mirando la pantalla mucho después de que los artículos se volvieran borrosos. «¿Ha sucedido?», dijo en voz baja. «Sí», murmuré con la garganta seca. Todo lo que Antonio predijo, pero saber que era inevitable no atenuaba el aguijón. Mauricio era mi hijo. Lo había sostenido en mis brazos la noche que nació con el cabello húmedo y los puños cerrados contra mi pecho. Había besado su frente cuando se iba a la escuela, atado sus agujetas, vendado sus raspones. Ahora el hombre en que se había convertido se deshacía a la vista de todos, y aunque parte de mí sabía que era justicia, otra parte sufría. Cerré la tableta y me levanté de la silla. Afuera los trabajadores del viñedo se reunían en mesas largas compartiendo pan y vino tras la labor del día. Sus risas subían por la colina sin la carga de libros de cuentas o pérdidas. El contraste cortaba hondo aquí, estabilidad enraizada en la tierra. Allá colapso construido en papel. Salí a la terraza la piedra fría bajo mis pies. El sol se hundía tras las colinas bañando el valle en bronce. Al otro lado del océano, el imperio de mi hijo yacía en ruinas. No me regodeé. No podía. El dolor y el alivio se entrelazaban dentro de mí, imposibles de separar. Por primera vez me pregunté si la ruina de todo lo que Mauricio pensó que quería podría ser su única oportunidad para encontrar lo que realmente importaba. La noche fue inquieta. Me quedé despierta bajo el alto techo de la habitación de huéspedes de la villa con los postigos abiertos, dejando entrar el susurro de las hojas de ciprés. Mi mente giraba en torno al mismo recuerdo. La voz de Antonio. Desde la grabación, esa advertencia final. Sé más amable de lo que él fue contigo. En ese momento lo había descartado demasiado, herida por su secreto para creer que podía darme sabiduría al partir. Pero ahora, con Mauricio despojado de títulos y posesiones, lo escuché diferente. Amabilidad sí, pero no indulgencia. Algo medido más firme que la piedad que había permitido su caída. A la mañana siguiente pedí a Leonardo que arreglara una llamada. Mauricio contestó al segundo timbre su voz ronca, desprovista de la arrogancia que alguna vez llenó cada sílaba. «¿Qué quieres, mamá?», murmuró. «Quiero hablar sin gritos», dije con calma. «Estás en un lugar donde puedas escuchar». Hubo una pausa, luego el crujido amortiguado de una silla. «Estoy en la oficina, lo que queda de ella». El silencio entre nosotros se alargó. Finalmente dije: «Tu padre me dejó con opciones. Una de ellas tiene que ver contigo». Su aliento se detuvo agudo y expectante. «¿Vas a enviar dinero?». «No», dije. «No dinero. Trabajo». Soltó una risa paras amarga. «¿Trabajo?». Después de todo, estaba dirigiendo una empresa global. «Mamá, no necesito un puesto de oficinista en tu pequeño viñedo». Lo dejé terminar antes de continuar. «No un oficinista, un coordinador de logística. Hay una oficina de exportación en Marsella que necesita a alguien competente. Es trabajo asalariado estable con vivienda proporcionada. Tendrás que ganarte el respeto, no exigirlo». El silencio esta vez fue más pesado, casi asfixiante. «¿Me estás ofreciendo un empleo?», dijo al fin con incredulidad en el tono. «Sí, un empleo real, sin acciones, sin asiento en la junta, sin atajos. Un salario por trabajo hecho. Si quieres un futuro tendrás que construirlo». Lo escuché exhalar irregular. Por un momento pensé que colgaría. Luego, más suave de lo que esperaba, dijo: «¿Harías eso por mí?». Después de todo, su voz llevaba el temblor de un niño otra vez, el pequeño que alguna vez se durmió contra mi hombro tras pesadillas. Pero bajo eso, había el orgullo de un hombre agrietado y renuente a admitir cuánto había caído. «Lo haría porque eres mi hijo», dije, «pero también porque hay límites. Este patrimonio, estos viñedos no son para salvar errores. Son para preservar vidas y futuros. No romperé la promesa de Antonio».
pero te daré una oportunidad para hacer algo de ti mismo si estás dispuesto. Otra pausa. Podía escuchar pasos débiles de fondo. Tal vez Verónica saliendo de esa habitación, tal vez el eco del vacío en su oficina. Cuando habló de nuevo, sus palabras titubearon. No sé si pueda, susurró. Puedes, respondí, pero solo si aceptas los términos. Dio una risa corta y amarga que se quebró a medio camino. Logística en Marsella. Mis amigos pensarán que me exiliaron. Entonces, tal vez descubras quiénes son tus verdaderos amigos. Dije con suavidad. Ninguno habló por un largo rato. Finalmente carraspeó. Mándame los detalles. Lo pensaré. Cuando la llamada terminó, puse el teléfono en la mesa y dejé que el silencio de la villa me envolviera. La piedad, me di cuenta, no era lo mismo que rendirse. Era una mano abierta sostenida por límites. Si Mauricio la tomaría aún no lo sabía. Pero por primera vez en años sentí las palabras de Antonio asentarse en la verdad. Había sido amable, pero no débil. Los primeros reportes vinieron de Leonardo, que tenía contactos en Marsella. Mauricio llegó con los hombros encorvados, pero vestido como si aún esperara una sala de juntas, en lugar de un almacén. La oficina de exportación estaba cerca del puerto, donde el aire apestaba a sal y diésel. En lugar de mesas de caoba pulida y sillas de cuero, encontró manifiestos de envío, montacargas y hombres que medían su valor en sudor, no en trajes. Al principio se resistió. Se quejó de los horarios, del ruido de los supervisores que le hablaban como si fuera cualquier otro empleado. Pero poco a poco, me contó Leonardo, las protestas se acallaron. Una tarde Mauricio fue enviado a supervisar un envío retrasado. Cuando los contenedores se atascaron en sus tarimas, nadie se movió hasta que él remangó su camisa y se unió a ellos, esforzándose con los demás para soltar las cuerdas. Por primera vez en su vida ganó un sentimiento de respeto, no por su apellido, sino por su esfuerzo. Lo imaginé entonces, el sudor oscureciendo su cuello, las manos en carne viva donde la piel suave encontraba cuerda áspera. Era una imagen que nunca pensé posible. Mientras tanto, la partida de Verónica fue rápida y sin piedad. Se quedó el tiempo suficiente para vender sus vestidos, cerrar sus cuentas y aparecer en 2 almuerzos más con sonrisas compasivas. Luego presentó papeles y desapareció de las columnas de Querétaro, reapareciendo en fotos desde Cannes, del brazo de un hombre nuevo. Mauricio no la mencionó en nuestras raras y cortantes llamadas, pero el silencio alrededor de ella hablaba más alto que las palabras. En Italia la vida seguía a un ritmo más suave. Comencé a pasar más mañanas caminando por las filas de bides, escuchando a los trabajadores hablar de sus familias. Muchos tenían hijos con mentes brillantes, pero pocos recursos. Eso despertó algo en mí, la enfermera que alguna vez creyó en segundas oportunidades, la madre que sabía el dolor de ver a un hijo tambalearse. Una noche en la terraza le conté mi plan a Isabel. Una beca, dije, para los hijos de los trabajadores. Universidad, escuela técnica, el camino que elijan. Si Antonio quería reinversión, que no sea solo en vides y tanques, sino en futuros. Sus ojos se suavizaron, una leve sonrisa rompiendo la reserva que solía llevar. Él nunca lo habría pensado, admitió, pero lo habría admirado. Con la ayuda de Carvajal los documentos se redactaron. Lo llamamos el Fondo Monturia. Firmé los papeles con mano firme, sabiendo que cada trazo tenía más significado que cualquier firma en los viejos libros de Antonio. Semanas después comenzaron a llegar cartas de solicitud. Un chico soñaba con ingeniería, otro con arquitectura. Una chica llamada Lucía quería estudiar medicina en Florencia. Al leer sus palabras sentí un orgullo que no estaba atado a balances, sino a vidas que se abrían. Por las noches, cuando el valle se iba y estaba en silencio, y solo el zumbido de las cigarras llenaba la oscuridad, a veces pensaba en Mauricio. Me preguntaba si me maldecía por enviarlo lejos, o si en el esfuerzo del trabajo sentía el primer tirón débil de la humildad. Tal vez ambas eran ciertas. Le habían dado una medicina amarga.
Si la tragaba o la escupía sería su elección. Pero las raíces, lo sabía, no crecen en la comodidad. Crecen en suelo regado por el fracaso, endurecido por tormentas. Y en algún lugar en Marsella mi hijo estaba aprendiendo lo que significaba cavar en la tierra despojado de ilusiones. Finalmente, solo consigo mismo. Un año después el valle brillaba bajo la luz otoñal, las vides doblándose bajo el peso de su fruta. La cosecha había terminado, y las risas de los trabajadores resonaban por los campos mientras se montaban mesas en el patio de la villa. Faroles colgaban de alambres tendidos entre cipreses, brillando como pequeños soles contra el cielo que oscurecía. Caminé lentamente hacia la reunión, apoyándome en el brazo de Isabel. Ella era más ágil que yo, aunque nunca lo admitiría, con su cabello plateado, recogido pulcramente bajo un chal color vino. El patio zumbaba con vida, niños correteando bajo las mesas, perros zigzagueando entre bancas, el aroma a cordero asado y pan fresco flotando en el aire. En el centro estaba Mauricio. Se veía más delgado, bronceado por meses en los muelles, sus hombros cargando el tipo de fuerza que viene del trabajo, no de la pretensión. Servía vino en copas con la misma facilidad que cualquier otra mano, pausando para palmear la espalda de Enzo o inclinarse a saludar a uno de los niños. Cuando me vio, levantó una mano, no en alarde, sino en un reconocimiento simple. La cena comenzó con una bendición dicha por Mateo, el ayudante, que alguna vez rondaba en las puertas. Su voz era firme mientras agradecía la tierra, las manos que la cuidaban y la familia reunida para compartir su fruto. Los platos pasaban, el vino fluía y el patio se llenaba de voces, 100 conversaciones, entretejiéndose en música. A mitad de la comida Mauricio se levantó. La mesa se aquietó expectante. Carraspeó sus dedos tamborileando el borde de su copa. «He estado en muchas mesas en mi vida», comenzó su voz lo bastante clara para que todos escucharan. «Mesas de juntas, mesas de galas, incluso la mesa principal en el funeral de mi padre. Pero nunca había estado en una mesa como esta». Sus ojos recorrieron a los trabajadores, las familias, los vecinos que habían llegado, de fincas cercanas. Esta mesa no se fija en títulos ni balances. Le importa si aparecimos, si dimos nuestra fuerza a algo que vale. No lo entendía antes. Ahora sí. Un murmullo de aprobación recorrió el patio. Mauricio tragó, luego asintió una vez. «Así que... gracias por enseñarme lo que mi padre y mi madre siempre esperaron que aprendiera». Sus palabras flotaron en el aire, honestas y sin pulir, y por primera vez en años no sentí necesidad de corregirlo, ni impulso de suavizar los bordes. Estaba aprendiendo lentamente, y en su aprendizaje veía mi propia liberación. Isabel apretó mi mano bajo la mesa. «Ahora tiene raíces», susurró. Miré a mi alrededor, a los rostros iluminados por la luz de los faroles. Julia, riendo con sus compañeros químicos, los nietos de Enzo, lamiendo miel de sus dedos. Leonardo recostado con una rara sonrisa. Esto no era una reunión de empleados y propietarios, sino una comunidad. Una mesa de iguales, unida no por contratos, sino por respeto. Conforme la noche se profundizaba, surgieron canciones, cánticos antiguos de viñedos, armonías, llevadas por el aire nocturno. Me recosté en mi silla, el calor del vino y la compañía, asentándose en mis huesos. Antonio había construido muros de poder y apariencias, pero aquí, más allá de su alcance, algo más verdadero había echado raíces. Por años temí morir rodeada de riqueza, pero hambrienta de respeto. En cambio, me encontré en medio de dolor y gracia, testigo de un legado reescrito. Y cuando Mauricio se sentó a mi lado de nuevo con los hombros encorvados, pero una sonrisa tentativa, me di cuenta de que él también comenzaba a entender que algunas herencias no se miden en dinero. La villa estaba en silencio en la primera luz de la mañana, ese tipo de quietud que llega antes de que el valle despierte. Desde mi ventana podía ver la neblina enrollándose baja sobre el viñedo, suavizando las filas de vides,
hasta que parecían pinceladas en un lienzo. En algún lugar abajo un gallo cantó y sonreí ante el sonido ordinario, tan lejos del estruendo de las salas de juntas y el susurro de los vecinos chismosos en Querétaro. En la mesa pequeña junto a la ventana estaba una foto enmarcada de Antonio. Había llegado semanas antes guardada en una de las cajas que Leonardo recuperó de un cuarto de almacenamiento que Antonio mantuvo oculto, incluso aquí. Se veía más joven en la foto, atrapado en una risa por alguna broma olvidada, la corbata torcida, los ojos brillantes. No el hombre que construyó muros de silencio en Querétaro, sino el hombre que alguna vez me cortejó con flores torpes y promesas en un porche frente al río. Salí al frío de la mañana y corté una rosa del jardín con el rocío, aún brillando en sus pétalos. Las espinas pincharon mis dedos ligeramente al llevarla dentro, colocándola en un jarrón delgado, frente a la foto de Antonio. Por un largo momento me quedé allí, respirando el leve perfume de la flor, sintiendo tanto el dolor de la pérdida como la firmeza de la paz. En el escritorio había un montón de tarjetas del tipo que Antonio usaba para sus interminables notas. Había comenzado a escribir en ellas yo misma pequeños recordatorios para llevarme por los días. Hoy tomé una y escribí lentamente mi mano firme contra el papel. El respeto, no la lástima, es el boleto para estar en mi vida. Puse la tarjeta junto al jarrón. No era para Antonio, no realmente. Era para mí. Una declaración tardía pero verdadera. Desde la terraza escuché el rumor bajo de motores. Los camiones salían del patio de carga llenos de cajas de vino rumbo a Florencia, Marsella, Nueva York. Los hombres se llamaban unos a otros, sus voces resonando por el patio. Sus risas subían sobre el chirrido de los engranajes. El trabajo avanzaba como siempre lo haría. Me uní a Isabel para tomar café bajo la pérgola. Sirvió el mío fuerte como siempre y me pasó un plato de higos. «Otro envío sale hoy», dijo mirando los camiones desaparecer por el camino sinuoso. Asentí. «Y mañana otro. Así es esto». Sus ojos se fijaron en mí, cálidos pero agudos. «¿Y tú? ¿Estás en paz?» Pensé en Mauricio en Marsella con los hombros doblados bajo un trabajo que alguna vez despreció. En las cartas de becas de niños que soñaban más allá del valle. En la mesa de la cosecha donde nos sentamos no como amos y subordinados, sino como iguales. Mi corazón no estaba sin cicatrices, pero sí estaba más firme que nunca. «Lo estoy», dije simplemente. Nos sentamos en un silencio cómplice. La mañana viva a nuestro alrededor. El crujir de las ramas de ciprés en la brisa. El zumbido de las abejas en el jardín. El ritmo constante de los pasos de los trabajadores, regresando a los campos. Más tarde volví a la ventana donde esperaba la foto de Antonio. La rosa se inclinaba suavemente hacia el cristal, su reflejo, mezclándose con su sonrisa. Toqué el marco con 2 dedos, no en perdón, no en enojo, sino en reconocimiento. Me había dejado con un rompecabezas, una humillación que se convirtió en protección. Una vida desmantelada solo para ser reconstruida. El viñedo se extendía más allá de la ventana, vivo, con color, con trabajo, con el futuro. Y yo una vez, solo una sombra, al borde del imperio de Antonio. Ya no solo lo sobrevivía. Era parte de su aliento, su raíz, su fuerza duradera. Los camiones desaparecieron en las colinas, los trabajadores se inclinaron a sus tareas, y la tarjeta en el escritorio esperaba sus palabras claras y finales. El respeto ya no era algo que mendigaba. Era el boleto, el límite, la herencia que al fin reclamé.